¿Podría ser este el próximo dron policial? ¿Quieres asustar a tu vecino el que comercia con cosas de dudosa procedencia? Pues ni lo primero y lo segundo ni se te ocurra. Como mucho dedícate a jugar con este mini dron de juguete que mira cómo aguanta los golpes dentro de casa y fuera funciona muy bien también. Eso es problema del piloto. Y cuando digo fuera de casa, la verdad es que el tío luchaba contra el viento muy bien. Vamos a hacer una revisión de este dron S24. Como podéis observar, la caja me la trajeron a patadas por la ruta de la seda, pero tuve suerte porque el dron llegó en buenas condiciones. El dron viene protegido por este plástico de huevera. Aquí podemos verlo con los protectores para las hélices incorporados en el chasis y esas hélices de 3 palas. Puede parecer una chorrada, pero las patitas traían unos taquitos de goma para que aterrizar fuera más suave. Ese es el compartimento para la batería. Por aquí tenemos el mando con distintos botones para las distintas funciones que tiene este dron. Velocidades, modo sin cabeza, como no, los giros 360. El mando para funcionar necesitará 3 pilas AAA. La batería de 500 mAh que nos otorga una duración de unos 15 minutos. Por aquí tenemos la bolsa con algunos accesorios como el cable de carga, algunas hélices de repuesto de triple pala como hemos visto antes y un destornillador por si tenemos que sustituir algunas de esas hélices. El manual, que es muy especial porque viene en una mezcla entre inglés y nuestro idioma favorito. Conectamos la batería al dron, cerramos esta tapita del compartimento, conectamos el dron, conectamos el mando y se sincroniza automáticamente. Algo que me gusta mucho y es que aunque tiene motores de escobillas, va muy suave. En este botón de aquí podemos cambiar los modos de luz de este dron y ahora vamos con unas pruebas de vuelo. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. Y efectivamente, y sí, tenemos otro dron categorizado en ovnis, como este que os dejo aquí arriba a la derecha, para que asustéis a vuestros vecinos. No seáis malos. Lo cierto es que la iluminación brillaba con mucha intensidad, estaría muy bien volarlo de noche. Y como no, giridos 360. Olvidadlo de volar de noche, está prohibido. Y después de una buena sarta de chorradas, a ver, aparte de que yo soy ciertamente poco hábil, el dron en interiores se comportaba bastante bien. El único problema es que si lo acercamos mucho a las superficies como la mesa o el suelo se generaba mucha turbulencia, porque es cierto que tenía mucho empuje. Pero luego, como está protegido, no corremos riesgo de golpearlo y causarle daños a las hélices ni a nada. Y con el modo sin cabeza y demás, es un dron que está bastante enfocado para niños. Aquí arriba a la derecha os dejo un enlace de otro dron que es perfecto para los más pequeños de la casa, está muy bien protegido, no hay riesgo de que pueda provocar daños y las hélices no tienen la suficiente fuerza como para poder provocar daños a los niños, así que es otro dron que os recomiendo. Otro de los puntos a favor, como podéis ver, es que aguanta bien los golpes. Yo le di un montón de golpetazos y sigue volando. Y ahora vamos a ver qué tal se comporta en exteriores. En mi caso hacía un poquito de viento y tengo que decir que la verdad es que respondía de maravilla. Aunque el chasis pueda dar la sensación de que genere cierta resistencia al viento, para nada. Era muy ágil y muy ligero, además de estable. Y otra de las cosas que me sorprendió un montón era la velocidad. La verdad es que era bastante rápido para ser un dron de esta categoría, que es un dron de juguete, pero de super juguete. Aguantaba fenomenal los golpes, la verdad es que me sorprendió un montón. Este tipo de drones son drones que, pues eso, están enfocados a los más pequeños, están enfocados a niños, pero lo cierto es que, oye, pues me parecen muy divertidos. La duración de la batería, como os comentaba, tiene una duración de unos 15 minutos, dándole caña además, o sea, es otra de las cosas que me sorprendió bastante. Este dron es un dron que en su día, yo ya llevo un tiempo con él, lo que pasa es que hasta hoy no he podido subirlo, pero en su día se podía conseguir por unos 11-12 euros, no costaba mucho más. Tampoco me he puesto a indagar mucho, a ver si lo encontraba a día de hoy,
pero lo poco que he mirado es que está descatalogado. Lo cierto es que si lo encontráis y lo queréis para regalar a algún niño pequeño, este dron es perfecto para que lo vuele dentro de casa. Evidentemente siempre está bien que tenga una supervisión de algún adulto, pero como está totalmente protegido, si no se lo acerca mucho a la cara, no hay riesgo. Y para volar en exterior, pues ya lo estáis viendo. Va muy bien, va genial y es muy divertido. Os leo abajo en la caja de comentarios qué os ha parecido este ovni policial. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.